Mira Ecuador esto. El tribunal de Iñaquito rechaza acción de protección de vicepresidenta Abad contra decretos de Noboa. La pugna por el encargo presidencial. El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito resolvió este martes rechazar la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa. Tras la firma de 5 decretos ejecutivos que transfirieron temporalmente a la abogada Cynthia Viteri Gelibert y limitaron las posibilidades de Abad de asumir el cargo presidencial en caso de ausencia del mandatario. Los magistrados declararon el recurso improcedente, argumentando falta de sustento jurídico para avalar la demanda. La defensa de Abad anunció de inmediato una apelación, intensificando una batalla legal que refleja las tensiones políticas en el gobierno de Noboa. Mira tú, ecuatorianos, ¿hasta dónde esto, no? ¿Qué sinvergüenzas? Porque son sinvergüenzas. Ese es un derecho constitucional de la doctora vicepresidenta Verónica Abad. Hay que ser mensos para negar aquello que es evidente. Pero claro, es el poder tras el poder, sin duda, ¿no? Vamos a mirar. Una mujer respetuosa, sí, respetuosa de la ley, del orden constitucional, respetuosa del derecho y amante sobre todo de una lucha por la democracia y la libertad que ha caracterizado mi vida y que pienso seguirla haciendo. No hay derrota, no hay derrota. Simplemente lo que hacemos es clarificar el estado de la justicia en el Ecuador con lo que acabamos de oír, nada más. Esto es para que los ecuatorianos puedan tener un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando fallamos en contra del derecho. Porque esto tiene consecuencias. No crean los jueces que por haber dirimido los 3 jueces y ponerse de acuerdo contra algo que es claramente inconstitucional. O sea, en realidad no, ni siquiera para discutir, saber de que el Ecuador está sumergido en una oscuridad completa, sin ver la luz, por la injusticia que hacen con los ecuatorianos. No se ha respetado la voz de los ecuatorianos, no se ha respetado lo que por derecho y legalidad la democracia nos señala, de participar en igual de condiciones, de haber llegado la mujer a una representatividad en el país. Históricamente, la primera vez que hay una vicepresidenta por ley elegida por el pueblo ecuatoriano. No es que yo quiero arranchar el poder, como se ha dicho aquí, por parte de la abogada de la presidencia, ¿no? Que quiero yo acaparar el poder y que aquí no hay absolutamente nada, que el presidente no ha cometido absolutamente nada. Y no es así, los ecuatorianos lo sabemos, eso es lo que me alegra, porque el haber, ustedes periodistas, haber estado aquí más de casi 4 horas en espera, es porque nos interesa el país, es porque nos interesa la verdad, es porque nos interesa en realidad qué es lo que pasa en el Ecuador. Y hoy somos testigos de lo que está pasando en el Ecuador. Hemos dicho, claro, vamos a apelar, no tenemos miedo a ir, porque nosotros tenemos la verdad y la razón y nos asiste el derecho. Por esa razón podemos pararnos frente a ustedes y decir que los ecuatorianos deben reflexionar cada día. La decisión del tribunal. ¿Por qué se declaró improcedente? En una sentencia unánime, los 3 magistrados del tribunal argumentaron que la acción de protección, mecanismo legal para amparar derechos constitucionales, no era la vía adecuada para resolver este conflicto. No se evidencia una vulneración directa e inmediata de los derechos de la señora Abad, ya que los decretos no la destituyen ni modifican su estatus constitucional como vicepresidenta, señaló el fallo. Además, el tribunal subrayó que las disputas sobre competencias entre funciones del Estado deben tratarse en otras instancias, como la Corte Constitucional. No obstante, críticos denuncian que la medida consolida un patrón de marginación hacia Abad, quien ha sido excluida de reuniones de gabinete y despojada de su equipo de asesores desde enero. Y este es el contexto. Los decretos y la disputa de poder, la controversia, se remonta a mayo de 2024, cuando el presidente Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, emitió 5 decretos que redistribuían competencias claves de la vicepresidencia.
Entre ellos, destacó el nombramiento de Cynthia Viteri Gelibert, exalcaldesa de Guayaquil, y figura cercana a Daniel Noboa, como responsable de áreas estratégicas como relaciones internacionales y programas sociales, roles tradicionalmente asociados al despacho vicepresidencial. Además, los documentos incluían cláusulas que, según Abad, buscaban evitar que ella asumiera la presidencia en caso de que Noboa dejara el cargo. ¿Y hasta dónde llega esto? Te pregunto, ecuatoriano, ¿y hasta dónde llega esto? Es simplemente la manipulación de Noboa para que la señora vicepresidenta no asuma el poder. Abad, electa en la misma fórmula electoral que Noboa en 2023, pero distanciada públicamente y políticamente desde entonces, calificó los decretos como un intento ilegítimo de vaciar sus funciones constitucionales. En su demanda alegó violación a los artículos 144 y 147 de la Constitución, que establecen las atribuciones del vicepresidente y el proceso de sucesión presidencial. Sin embargo, el tribunal determinó que los decretos se enmarcaban en las facultades administrativas del presidente para delegar tareas sin alterar la línea sucesoria. Oye, este facho ya se volvió un sinvergüenza, definitivamente, porque eso es sinvergüenzada. Perdónenme, ecuatorianos, ya eso ya se pasa de la sinvergüencería. Y hagamos el análisis legal y político de qué es lo que sigue. Hay expertos constitucionalistas consultados por este medio que coinciden en que el caso plantea interrogantes sobre los límites del Poder Ejecutivo. La Constitución permite al presidente delegar funciones, pero no puede omitir al vicepresidente sin una causal previa como una ausencia definitiva. Explican abogados, juristas. Otros, como el académico Santiago Besabé, ven en la pugna un síntoma de la frágil coalición gobernante. Noboa y Abad representan alas opuestas dentro de su movimiento. Esto es una lucha por el control ante posibles escenarios de crisis. El conflicto ocurre en un contexto de creciente inestabilidad en Ecuador, marcado por protestas sociales y un reciente incremento en índices de violencia. Para Abad, que es la vicepresidenta del Ecuador y que tiene responsabilidades que cumplir, el respaldo judicial podría reforzar su posición ante eventuales elecciones para Noboa, porque él trata de neutralizar su influencia y parece clave para avanzar en reformas económicas que ellos manejan para sus empresas, porque no son para los pobres. En conclusión, ¿cuáles son los próximos pasos? La apelación ingresará a la Corte Provincial en los próximos días. Quizás ya cuando Noboa haya o no haya sido electo, quién sabe cuando Noboa se haya declarado dictador, con posibilidad de escalar hasta la Corte Constitucional si se alegan violaciones a derechos fundamentales. Mientras Abad mantiene su cargo, pero sin acceso a decisiones ejecutivas, esta situación cada vez golpea más la democracia ecuatoriana. Analistas advierten, escuchen bien esto, hay analistas que advierten que si los decretos se mantienen, se sentaría un pésimo precedente riesgoso. Es decir, un presidente podría evitar la sucesión vicepresidencial mediante delegaciones, debilitamiento del sistema de contrapesos, alertan los abogados. Es decir, en otras palabras, se sienta un precedente, un mal precedente, constitucional inclusive. Lo cierto es que más allá del desenlace legal, esta batalla, ecuatorianos, evidencia la profundización de grietas en el liderazgo de Noboa, quien con un apenas 33% de aprobación, 32%, según encuestas internacionales, enfrenta ahora un desafío inesperado desde el corazón de su propio gobierno. Es decir, que en otras palabras, el señor Noboa está desesperado por ganar y tiene miedo que la vicepresidenta asuma y le encuentre todas las chuecadas. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.